Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más. Tengo en esta ocasión este Jetta 2019 versión S. El problema que nos presenta: luz del check encendida. Código que nos presenta es el P164E de Ernesto, y esto se refiere a una válvula que controla la presión de aceite que entra a los árboles de levas. Problema muy común en estos motores, el 1.4 turbo. Es un cambio muy sencillo. Si te interesa el contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Aquí tengo la parte. Este es el número. Aquí te lo dejo. Original Volkswagen. Fui al concesionario y lo adquirí. Es una válvula que va debajo del motor, de ese lado. Esta tiende a fallar en estos vehículos. Parece ser que su fabricación no fue de las mejores. Este coche ya tiene poco más de 60,000 millas y las estadísticas muestran que a partir de las 50,000 puede fallar, y pues vamos a cambiarla. Aquí ya debajo del vehículo, lo primero que tenemos que hacer es calzarlo. Ya saben, como lo menciono en todos mis contenidos, tu seguridad es primero. Torres, freno de mano, gato. Una vez hecho esto, vamos a comenzar a quitar una serie de tornillos para quitar este cubrepolvos. Llevo unos Torx 25 y atrás me parece que llevo un Torx 45, 3 más, para quitar este cubrepolvos. Vamos a hacerlo. Ok, aquí ya quité lo que es el cubrepolvo, y aquí tenemos lo que es el cárter del motor. Entonces lo que tenemos que hacer es deslizarnos, y aquí yo ya en esta parte, a ver, vamos a ver si con una lámpara vamos a captar un poco. Ok, ahí se ve un poco mejor. Esta es la válvula. Tenía este cubrepolvo aquí, y aquí podemos ver que tiene lo que es el seguro para su conector. Entonces lo que vamos a hacer es quitar este seguro, y de este lado, aquí vamos a ver, ahí se puede ver donde está mi dedo. Ahí tiene un tornillo. Esta es una medida T35, me parece, Torx 35. Entonces me voy a dar a la tarea de quitar esta válvula, y te voy a mostrar cómo se ve una vez que la saquemos. Muy sencillo, ya está fuera la válvula. Aquí podemos ver, aquí tiene su número de parte, que es la 06E115 243H. La vamos a comparar con la pieza nueva. Antes de romper el plástico, cerciórense de que sea el mismo número, ya que si rompes el plástico y sacas esta válvula, ahí mismo estás cancelando la garantía para que te devuelvan el dinero en caso de que no es la parte. Entonces cerciórate que sea la misma. Aquí veo 16E115 243H. Tenemos la misma parte. Entonces pues bueno, lo que vamos a hacer es abrir esta y ya ponerla de regreso. Como va, como te dije, simplemente va con un tornillo. Es un Torx 30, muy sencillo. Esta válvula pues parece que ya está fallando. Le hice un par de veces, le reinicié los códigos, los borré del tablero, se volvió a prender paulatinamente. Pude notar que cuando suben las revoluciones del vehículo, o cuando lo estabas manejando cuestas arriba, es cuando se prendía la luz. Entonces cuando estaba más revolucionado el motor, esta válvula empezó a fallar. Aquí puedo ver que francamente no está sucia, pero la parte electrónica por dentro es la que suele suceder que falle. Y pues bueno, se le pueden hacer diagnóstico a estas válvulas también, pero en este caso ya tengo yo la pieza, entonces lo único que voy a hacer es ponerla de regreso. Recuerda, cuando quitas la válvula va a salir un poco de aceite, ten cuidado. Siempre ten unas gafas protectoras, no te vaya a caer el aceite en los ojos. Y pues nada, cerciórate que tenga su junta, esta misma junta, y
simplemente lo vamos a poner de regreso. Voy a tratar de captar un poco con video para que veas cómo va a entrar esta pieza nueva. Aquí, como te dije, yo tengo una franela, ya que cayó un poco de aceite. Entonces voy a quitar esta franela. Ahí puedo ver exactamente de dónde salió esta válvula, la cual la voy a meter en este momento. Simplemente la insertas y te aseguras que selle como tal. Ahí se escuchó como hizo un clic. Eso significa que ya selló la junta con el monobloc del vehículo. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner su tornillo Torx 30 y me voy a asegurar que esté apretado. Posteriormente le voy a poner su conector, que es este, y el aislante encima de la válvula para que no se sobrecaliente con el motor. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, aquí yo ya le puse, como verás, su aislante. Así es como viene de fábrica. Esto es para prevenir que los cables se derritan, ya que este motor en esta parte alcanza temperaturas muy elevadas y de fábrica pues viene con este protector. Pues muy bien, el proyecto se ha terminado. Lo único que me resta es poner de regreso el cubrepolvo y vamos a limpiar los códigos en la computadora para probar este vehículo posteriormente. Aquí, bueno, con un escáner de bolsillo, no necesitas uno así muy profesional para darte cuenta que ahí está el código. Este es el P164E. Entonces lo que yo voy a hacer es borrar estos códigos, ¿verdad? Vamos a dar aquí y nos pregunta si estamos seguros, decimos que sí y ya quedó. Ya borramos los códigos, ya nuestro tablero ya nos marca el check. Vamos a prenderlo y arrancó bien, las revoluciones están bien. Este coche está frío, entonces están un poquito arriba las revoluciones. En cuanto se caliente, las revoluciones van a bajar. Y pues nada, amigos, así es como queda listo este proyecto desde casa una vez más. Créeme que este trabajo aquí en Estados Unidos te lo cobran bastante caro. Estamos hablando de unos $700 más o menos por cambiar esa simple válvula que tú puedes hacer. Entonces, en resumen, si se prende el check en tu tablero y después de que se prende el check le pones el escáner y descubres que tiene ese código, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Bien, puedes diagnosticar la válvula, como te dije. Tal vez sea una limpieza lo único que necesite, tal vez no. Esta ya tenía como que intermitentes de que funcionaba y no funcionaba. La estuve monitoreando una semana aproximadamente. Entonces, pues bueno, ya para ahorrarnos el diagnóstico decidí mejor cambiarla y le puse una nueva. Recuerda, pon partes originales, no le pongas genéricas, si no te va a dar más problemas el motor y después ya ni vas a saber qué hacer. Pues muy bien, amigos, esto fue todo el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, déjame un like. Esto nos va a ayudar a expandir este video a más personas y espero que tengas un muy bonito día y bendiciones. Hasta la próxima.